denle like y suscríbanse si les gustó el video. Otra vez, pero sin enfocarme. Ya. Lo cortas y lo editas, ¿ah? Bye. No, todo. Chao. Todo desde el principio. Ay, ya está bien. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo más. Esta vez vamos a visitar un centro comercial. Vamos a visitar tiendas de juguetes. Y vamos a visitar eso que veis ahí detrás, el Nitori. Para el que no se dé cuenta, esta es la parte final del vídeo. Lo estoy grabando al final, después de haber grabado todo, porque soy así de listo. No tenía pensado grabar un vídeo y al final pues he grabado un vídeo. Así que ahora me toca hacer la intro y vosotros pensaréis que todo esto... No debería de revelar esto, quizás, ¿no? Rubén, pero hemos llegado cuando todavía las tiendas no han abierto. Hemos llegado cuando estaban abiertas, hemos echado un vistazo. No he grabado nada y lo he grabado a posteriori. Y ahora pues me toca hacer la intro del vídeo. Así que venga, ahí os dejo con el corte. Un montón de juguetes. Hay Barbies. Y hay lo que se llama Rika-chan. Rika-chan es una muñeca que es como la Barbie parece, pero made in Japan. Mira ahí en un kaiten sushi. Está gracioso este del kaiten sushi, ¿eh? Y un montón más, con un montón de vestidos. Y aquí pues la niña buscando juguetes. Y mira, con ratoncitos. Sylvanian Families. Pues bueno. Más ratones, más cositas así en miniatura. Mira, para hacer crepes. Y mira, para hacer una fuente de chocolate. Allí. Chocolatadas. Otro kaiten sushi. Con Anpanman. Cocinitas. Madre mía. Más Barbies. Luego una Barbie que no sé qué hace. Ah, mira. Se le quita la pintura. Y la puedes decorar y no sé qué mi madre más. Pues bueno. Ah, mira, aquí te lo explica. Dice... Karari Biru. Misu de Hiro Magic Doll. Bueno, pues vale. Se transforma de esto a esto al meterse en agua con cierta temperatura. Y que no sabes cuál te va a tocar. Así que venga, pásatelo teta y dedícate a ello. Está bien. Y luego por aquí las Purikiwa. Que esto en España tiene otro nombre. No sé cómo se llama. No me acuerdo nunca. Pero bueno. Y ya por aquí más juguetes. Que si Marvel y demás. Ultraman. Mira, ¿no me querías comprar muñecos? Esos. Me dijiste que ya no. Esos. Me dijiste que ya no. Esos. Lo siento. Esos. Ya pasó su oportunidad. Bueno, en realidad ya los tengo todos. Entonces, ¿para qué quieres? En realidad de esos los tengo todos.
Oh, Playmobil. También tienen Playmobil en Japón. No tenía ni idea. O sea que al final me quedo sin juguetes. Así es. Vaya. Pero para que si tienes todo. Pues para venderlos. O sortearlos. A ver qué más hay por allí. Hay un duro. Mira, como un Aibo. Robots a tutiplén. Un Dorabot, que no sabemos qué hace. Ahora vamos a seguir mirando. Juguetes del Fortnite, videojuegos. Mira, los Sumiko Gurashi. Hay de todo. Pues básicamente esto es un Toys R Us en Japón, con un montón de cosas y juguetes y carritos de bebé y todo esto, que más o menos están a un precio similar a los de España, la verdad. Estaban los grandes por 50 y pico mil yenes, que serían unos 400 euros, y los más pequeños pues estaban desde unos 8.000 yenes. ¿Qué quieres? ¿Un chupachus gigante? Sí, sí, sí. Ya tienes un chupachus. Y juegos de mesa, que en lo personal, en mi última visita a España estuve mirando precios y demás. Y están más caros aquí que en España. Jueguitos de estos. O sea, hay algunos que probablemente no encuentres en España, como yo que sé, quizás estos, de Doraemon, que es de lanzarle fichas como si fuera una rana. Y luego tienes, yo que sé, otros así como de esto de humoristas japoneses y tal. Pero los que son los típicos, como por ejemplo el Cluedo, o yo que sé, el guacamole, el de aplastar los topos, los de pescar. Estos yo los recuerdo cuando era pequeño. Y luego Pokis gigantes. Este mejor. Muy bien. Juegos de Super Mario. Y así, tienes algo distinto. Mira, jugamos al Twister. Vale. Sí, 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 sí. Y luego lo que más me llamó la atención es esta parte de aquí. Dentro de poco, en marzo, se acerca el Hinamatsuri, el Festival de las Niñas. Y aquí podéis ver lo que hay. Y podéis ver también los precios. Para que os hagáis una idea, 100.000 yenes son 800 euros. Sí, sí. Esto vale 800 euros. Pero tenéis un poco una visión de todo, ¿no? Pues esta monstruosidad que veis aquí, pues son 150.000. Si 100 son 800, le sumas la mitad y tienes que esto vale 1.200 euros. Felicidades. Un buen regalo. Este por aquí, la verdad es que están guapísimos. Esto es algo que compras una vez en la vida y sacas anualmente. Entonces, bueno, pues depende de lo que te quieras gastar y demás. Y seguro que esto lo puedes decorar y le puedes aumentar el tamaño y demás. Seguro que en algún sitio se pueden comprar de forma individual y te lo puedes montar tú y capaz te salga hasta más barato. Entonces, pues bueno, depende de gustos y depende de lo que quieras. Estos con cabutos aquí. Sí, ya sé que está cerrando. Así que venga, nos vamos a ir yendo ya. Vemos todos estos un poco. Y nos vamos. Y ahora os seguiré contando fuera. Este es el otro de 100.000, bastante caro también. ¿Qué? Ah, para hacerse fotos, sí.
No hay foto, solo hay vídeo. Hala, que nos vamos, que nos echan. Por ahí, por allí. Y nada, pues eso es todo lo que hemos visto en las tiendas. Y como quien no quiere la cosa, pues ahora a comer postres. Luego dice que no quiere ser japonesa, pero bien que le gustan los postres y las tartas. La madre que la parió. Así que nada, veremos a ver qué más hay por aquí, porque ya la mayoría de tiendas están cerrando. Son las 8 de la tarde. Mira, aquí es un anuncio de Arubaito. No hay trabajo en Japón por el corona, decían. Pues aquí tenéis Arubaito, que pagan, ¿qué? 1050. 1050. 1050, bueno, pues es un precio bastante normal. La verdad, un poco Curioso, bajo, la pero nariz de Lili. está arrugado. No toques, pobre. Todo tiene que tocar. ¡Guau! ¿Qué es eso? Que parece que pone Pokémon. No, no pone Pokémon. Nanja Town. ¿Por qué pone Nanja Town? ¿Qué es Nanja Town? ¿Por qué no Ninja? No entiendo. Bueno, pues Volvamos al Nanjatán. Nanja Town. A ver qué coño es Nanja Town. Al final encontramos lo que era Nanja Town. Pues bueno, a tope, a disfrutar. ¿Viste? Tienen gyozas. ¿Hacemos gyozas para cenar? Vale. Pues ¿Lo nada. haces las gyozas? Pues la verdad es que hay un montón de tiendecitas en las que encuentras de todo. No solamente está el Toys R Us, tenéis también la tienda Disney y por ahí detrás está la tienda de Totoro. Ahí está Totoro. Está la de Disney, está... Y oh, mira esta muñequita de May, qué bonita. Mira May. Y por ahí la Disney Store y Sanrio, o sea... A ver, hay tiendas para aburrir. Lo que pasa que están cerrando muy temprano. Como os digo, o sea, no son ni las 8 de la tarde. Y está ya todo cerrado prácticamente. Llegamos más o menos sobre las 7 aquí. Y es que ya a las 7 cierra la mayoría de tiendas. Mirad. No sé si se leerá. Pero ahí pone de 11 a 7. Y así con todo. O sea, los restaurantes a las 8 y el resto de tiendas parece que cierran a las 7. No da. No da. Va un rato que se puede salir de noche. Y no está nada abierto. Así que nada, nos jodemos y nos aguantamos, ¿no? Así Y ya está. es. Se nos olvidaba. Denle like si les gustó el vídeo y no olviden suscribirse. Chao.